Queridos amigos de internet, muy buenos días. Ya estamos en este miércoles, un poquito pasaditas de las 11, para hablar acerca de lo que el Señor nos va a enseñar, nos va a decir en estos días tan preciosos y en estos días que marcan el culmen de nuestra fe, que es la Eucaristía, y que vamos enfilados hacia la Pascua. Estamos por celebrar, por vivir juntos, pues este triduo pascual que consiste en la muerte, en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor, con todo lo que implica, todas las pues actos de piedad popular también, que nos gustan y que nos llevan tanto a nuestro Señor. Aquí Beto nos ha regalado, ¿verdad?, tener la imagen de nuestro Señor aquí en este pequeño altar. Él se los trae de allá de su casa, ¿verdad?, donde él los pone. Le agradezco mucho a Beto, pues todo lo que va haciendo para embellecer todos estos programas de Vamos Radio y Televisión Católica. Pues muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias en cualquier lugar donde nos encuentren, donde ustedes decidan prender su computadora y oír hablar acerca de la palabra del Señor. Y fíjense que les cuento que he tenido como muy grabado algo, algo que el Señor me está dando, que dice: te doy mi palabra. Como si fuera, te doy mi palabra de honor, te doy mi palabra, pues la palabra divina, y la palabra es Él. Pues le doy los muy buenos días a mi amigo, a mi amiga Vero Saro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, amigos. Beto, como siempre, muy buenos días. Gracias porque están aquí, gracias porque le han dicho una vez más que sí a Jesús. Y en esta semana tan importante, en esta semana de días santos, en esta semana donde todavía tenemos la oportunidad de cambiar de vida. De cambiar de vida, de hacer un giro totalmente a nuestra vida, que si andábamos por un camino torcido, vayamos ya por un camino recto. Todas estas semanas han sido de una reflexión muy fuerte, devuelve hacia mí, nos dice Jesús, de no importa tu pecado, confiésalo y vuelve, sigue adelante. Es una preparación precisamente para celebrar el gran día de la Pascua. Ese día de la Pascua donde nosotros debemos de estar ya transformados, debemos de estar limpios, y de que nuestra vida tiene que cambiar, de que nuestra vida definitivamente debemos de hacer ya un alto, un basta, y hacer algo por nuestro bien. El otro día yo hablaba con una persona y me decía, yo le decía, es que no es porque como antes nos educaban de que es que Dios se va a enojar y es que Dios te va a condenar. Y te ven. Y te ve, y entonces es un ojo impresionante, sino más que nada el sentir el amor de Dios tan fuerte, que por eso nosotros no podemos infringir ninguna regla, porque Dios nos pone reglas no para que nos atosiguen ni para que nos maltraten, sino porque vemos y Él ve que todo eso nos hace daño, y en su infinito amor no quiere que nosotros nos dañemos. Sí, especialmente en este año jubilar de la misericordia, donde pues tenemos que ser como una esponja que absorba ese amor del Padre, ese amor de Dios, y esa misericordia que nos tiene, como tú dices, para perdonarnos. No importa el calibre, el tamaño de nuestro pecado, el Señor está dispuesto a perdonarnos, solamente que nosotros tengamos pues ese querer recibir esa misericordia. Bueno, pues en este tiempo de saludos, también queremos saludar a todos ustedes que vamos formando, como decimos siempre, vamos formando una pequeña comunidad de personas que les gusta oír hablar de nuestro Señor, que les gusta oír la palabra y que les gusta, por supuesto, leer la palabra directamente de la Biblia. Así que saludamos a ¿quién, Vero? A México, Estados Unidos de América, Perú, El Salvador, España, Cuba, Alemania, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Venezuela, Honduras, República Italiana, Panamá, India, Argentina, Ecuador, Uruguay,
Belice, Chile, China, Andorra, Bangladesh, Ciudad del Vaticano, Bolivia, Argelia, Etiopía, Japón, Corea, República de Letonia, Pakistán y Rusia. Bienvenidos y muchas gracias. A todos ustedes muy complacidos de que estén en este programa escuchándonos a través de Gloria TV, a través de nuestra página en Facebook, que es Vamos Radio TV Católica, a través de nuestra página www.vamosradio.com y también a través de Periscope. Bueno, pues nos vamos a hacer nuestra oración inicial para ponernos en presencia del Señor y hacernos conscientes de que Él está aquí en esta cabina y de que Él está ahí junto a ti en el lugar que nos estés viendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque este día nos reúnes una vez más en tu nombre. Gracias porque una Semana Santa más estamos viviendo. Gracias por estos días que son de descanso, pero también son de descanso en ti para poder reflexionar todas y cada una de las cosas que hemos hecho y que no te han agradado. Yo te pido, Señor, porque nos envíes Espíritu Santo a todos y cada una de las personas que vamos a vivir esta Semana Santa. Te pido, Señor, porque nos enseñes qué es lo que te agrada, pero también qué es lo que te desagrada. Te pido, Señor, porque también nos des un propósito de enmienda, que no solamente lleguemos al confesionario a confesar los pecados, sino que realmente nos duelan y no queramos volverlos a hacer, que realmente nuestra vida cambie. Te quiero, Señor, también pedir por todas las personas que se olvidan de ti, en estos días santos, y no solamente descansan, sino que también caen en vicios, caen en alcohol y caen en todas las cosas que no te agradan. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que les puedas transformar el corazón, para que puedan también cambiar su vida. Y así como Pablo, que no tenía una vida correcta, así como San Agustín no tenía una vida correcta, tú, Señor, te les presentaste y cambió su vida. Te pido por cada una de esas personas, también por los vacacionistas que están descansando, pero que también sí se acuerdan de ti en estos días santos. Te lo pedimos, Señor, y Madre María, te pido porque nos cubras con tu manto, y así como tú estuviste junto a la cruz de Jesús, estés junto a nuestra cruz todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada estábamos viendo al Pesaj como el preludio de la Pascua cristiana, como Jesús, como todos sus apóstoles, pues todos ellos eran judíos y lo que estaban celebrando ese día de la última cena, pues era precisamente la Pascua judía. Y Jesús, bueno, pues implementa, pone ahí nuevos toques que le da una pues nueva visión y un nuevo sentido a esta Pascua cristiana, este paso de Jesús, el paso en el que logra la victoria, ¿verdad?, sobre la muerte y sobre el pecado. Y entonces hablábamos la semana pasada acerca de esta cena pascual judía, los elementos que tenía, y le recomendamos ampliamente que si usted tiene oportunidad de asistir a una de estas cenas, pues va a ser muy importante porque va a tener nuevos visos, va a saber por qué algunas cosas. Y bueno, pues vamos a repasar un poquito, Vero, los elementos de esa Pascua judía, que pues estaba presidida, eso eran 4 momentos, ¿verdad? Y estaba cada uno de esos momentos presidida por una copa. Entonces vamos a recordar un poquito a nuestros amigos qué elementos había en esa cena de Pascua. Bueno, pues primeramente como dices tú, la persona importante era el papá, el patriarca de la casa, y había también una persona importante que es el niño pequeño. Entonces, pues sí, nos puedes poner las partes, porque sí, son partes que le llaman en hebreo, ¿no?
Exacto. Sí. Exacto. Sí, lo importante aquí que quería yo decirles era pues estos elementos y por qué celebraban la Pascua. Era como para reafirmar, decíamos, que se llevara esto de generación en generación y bueno, pues esto sucede desde hace 1000 años antes de Cristo, es decir que los judíos pues tienen unos 3000 años llevando esta cena judía y los elementos precisamente, pues el elemento importante era un cordero, ¿no? Ah, ya te entendí, yo pensé que me preguntabas de las partes. Exacto, un cordero el cual había que comerlo. Ajá. Completo. ¿Por qué había que comerlo? Bueno, y también la sangre del cordero, ¿no? Con la cual untaban ellos los 2 dinteles y la jamba de la puerta, porque como recordarán ustedes, bueno, pues pasaron por 10 plagas, porque aparentemente el faraón pues los dejaba salir, los se retractaba y siempre no los dejaba salir y venía una y otra plaga hasta que llegaron a la décima plaga, que fue la más tremenda de todas, porque pues era el ángel exterminador o el ángel de la muerte que iba a pasar a todas las casas y iba a morir el primogénito de cada familia, es decir, el primer hijo también de los ganados. Y bueno, pues aquellos judíos, aquellos que pusieran esa señal en la puerta de la sangre del cordero en las jambas y en el dintel, pues el ángel pasaría de largo y bueno, pues no sucedería nada, ¿verdad? Pero si usted saltaba uno de esos elementos, por ejemplo, si no me gustaba a mí el cordero y prefería carne de res o comer unas galletitas en forma de cordero, pues no se valía, porque al día siguiente seguramente que no iba a amanecer el primogénito. Así que uno de los elementos primordiales pues era este cordero, que fue la figura de nuestro Señor, ¿verdad? Recordamos también que San Juan Bautista pues así lo anuncia: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor, por lo menos ahí en el Evangelio, sabemos de 3 ocasiones en que visita Jerusalén, que visita el templo para estos tiempos precisamente de Pascua. Y bueno, pues también habría que subrayar que estamos en este tiempo fuerte que llama la Iglesia, que es este tiempo ahorita cuaresmal. Vamos a entrar ya, pues les digo, enfilados el domingo o el sábado, ¿verdad?, que es la vigilia pascual, a este tiempo de Pascua. No nos quedemos, nos decía un sacerdote, no nos quedemos ahí en la cruz y en la muerte de Jesucristo, sino que vayamos directamente a esta victoria sobre la muerte y sobre el pecado que se llama Pascua y que estamos celebrando específicamente en este tiempo de Semana Santa. Y sin embargo, la Pascua pues la celebramos cada vez que vamos a misa, no importa que vayamos entre semana o que vayamos el día del Señor, que es el de domingo, pues estamos celebrando precisamente la Pascua. Y el momento de la consagración pues equivaldría a esa tercer copa, ¿verdad? A esa tercer copa en que el Señor pues bendice esta cena pascual. Hay otros elementos que podríamos comentar, que fíjate que yo no sabía hasta el programa pasado, en que comían rábano para provocar un poquito las lágrimas, ¿verdad? Y que recordaba la amargura del haber estado esclavos allá en Egipto. Bueno, entonces ya tenemos ahí, creo yo, los elementos, o no sé si me escapa el panásimo, importantísimo. Muy importante, el comerlo deprisa y de pie, ¿verdad? Sí, de pie, deprisa, con las sandalias puestas, el bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua. Exactamente. Y también que este cordero se tenía que comer, es de 1 año, macho, sin defecto, y no... Sin huesos rotos también. Sí, sin huesos rotos. O sea, sin defecto, claro. Sin defecto, y este cordero tenía que comerse
comerse todo, y si la familia era muy pequeña, se juntaba con otra familia para que se pudiera consumir todo el comer. Todo, exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos los elementos principales, y la primera copa es la de bendición del día de fiesta, es la copa, vamos a decir, de bienvenida a todo el mundo a este momento, a esta cena, a esta fiesta. Y es la copa del Kiddush, se llama la copa del Kiddush. La segunda copa de vino se produce realmente en el comienzo de la liturgia, porque recordemos que era esta cena una verdadera liturgia que seguían los judíos, y era, bueno, pues la liturgia pascual. Y bueno, que consistía precisamente en el canto del Salmo 113, el mismo salmo que tenemos en la Biblia, 113, ese es el que ellos ya usaban para esta segunda copa. Luego está la tercera copa, Vero. La copa de la bendición, que implica la comida real, el pan sin levadura, como lo decíamos, y así sucesivamente. Y luego, antes de la cuarta copa, se canta el Gilel, el Salmo 114, 115, bueno, así hasta el 118. Después de cantar los salmos, se procede a la cuarta copa, que a efectos prácticos es el punto culminante de la Pascua, es el punto central, aunque como tú bien lo decías, esta cena no solamente era cenar y ya, sino que se hacían una serie de ritos, de oraciones, de preguntas, como lo veíamos la vez pasada, para que ya se llegara al culmen de la cena pascual. Exacto. Bueno, pues tenemos un tema muy amplio, no sé si podamos terminarlo hoy. Yo creo que no, así que probablemente nos extendemos a un tercer programa, pero queremos recordarles que estamos siguiendo la transcripción del doctor Scott Hahn, que es exministro presbiteriano y profesor de teología de la Universidad Franciscana de Steubenville. La cita original fue distribuida por Catholic Answers. Bueno, pues a través de la explicación del significado de la cuarta copa y última copa en la ceremonia de la Pascua del Antiguo Testamento, el Dr. Hahn nos explica el asombroso paralelo simbólico en la muerte de Cristo en la cruz. Y bueno, pues yo comenzaría con esta pregunta que le he puesto ahí en el Face. ¿Usted considera que es más importante el momento de la escena de la última cena, o considera usted que es más importante el momento en que Jesús muere en la cruz? Probablemente usted me dirá, bueno, pues yo creo que la última cena, porque fue el momento en que se instituye la Eucaristía, o muchos otros dirán también, no, pues es la cruz, porque es el momento en que se consuma, ¿verdad? Que él dice, todo está consumado. Entonces, ¿tú qué piensas, Vero? Pues obviamente yo creo que es la muerte de Jesucristo, porque ahí es donde precisamente se entrega físicamente por nosotros, y es cuando nos une otra vez en amistad con Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en lo que es el Génesis, cuando nuestros primeros padres podían hablar directamente con Dios, y Dios dice que bajaba a la hora de la brisa a platicar con el hombre. En el momento del pecado, el hombre se aleja precisamente, se esconde, y entonces rompe la amistad con Dios. Y pues bueno, vemos que ya el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, etc. Pero en el momento de la cruz, en el momento en que Cristo muere por nosotros, en ese momento, ya lo había yo dicho en algunas otras ocasiones, se rompe el velo del templo, ese gran velo que dividía precisamente donde estaba, pues donde el arca de la alianza, donde está Dios. Está Dios, estaba el velo, y después ya pues estaba el pueblo. Este gran velo se rompe, y el significado precisamente es que Jesús, con su muerte, rompe esa enemistad de Dios con el hombre, y entonces volvemos a tener ese diálogo, esa amistad con Él. Entonces es la parte importante donde muere por nosotros. Y obviamente la Pascua, pues cuando resucita, porque como dices, no podemos quedarnos en la muerte,
sino en la resurrección, precisamente, que es lo que, como dices, nosotros celebramos domingo a domingo, porque como dice la Sagrada Escritura, nosotros no nos podemos quedar con la muerte, porque si nos quedáramos con la muerte, vana sería nuestra fe, necesitamos la resurrección. Así es. Bueno, vamos a comenzar con esta transcripción que hemos hecho del doctor Scott Hahn, y él comienza diciendo: me gustaría abarcar mucho y me gustaría adelantarles lo que voy a decirles. Me gustaría pasar por 3 puntos. El primer punto que me gustaría abordar es cómo es que Cristo en la última cena y en la Eucaristía se ofrece como la Pascua del Nuevo Pacto, y como la Eucaristía y la Pascua del Antiguo Testamento son en cierto sentido 2 caras de una misma moneda. El segundo enfoque a continuación está en la naturaleza de la misa como un sacrificio. Eso fue un gran problema para mí, y eso es un gran problema para mucha gente fuera de la iglesia, y creo que para algunas personas en la iglesia también, que se preguntan cómo es que después del Calvario todavía se puede hablar de alguna actividad que se realice en la tierra como un sacrificio de Cristo. Y finalmente, el tercer punto de nuestra consideración será de cómo debería ser nuestra reacción pues hecha la de nuestro Señor en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. En otras palabras, ¿por qué debemos adorar a nuestro Señor en la Eucaristía en lugar de hacerlo frente a cualquier otro lugar donde nos encontremos? En otras palabras, vamos a concluir sobre la nota de la adoración eucarística y por qué eso es un acto oportuno, adecuado y muy necesario para la devoción de la familia de Dios, la Iglesia Católica. Y continúa el profesor. Dice, volvamos a lo primero, la Eucaristía como Pascua. Lo que me gustaría compartir en esta primera parte no es sobre los teólogos, lo que los teólogos llaman la fe. No es un dogma infaliblemente definido que une la conciencia, el intelecto y la voluntad de todos los creyentes católicos. En su lugar, lo que me gustaría hacer es compartir mi propio estudio de las Escrituras de una forma abreviada, lo que me llevó a ver algo que yo no creía que fuera posible. Me dejó ver que la última cena y el sacrificio de Cristo en el Calvario y la Eucaristía son todos una sola pieza. Algunos eruditos pueden discutir eso. Ustedes no van a encontrar que todos los estudiosos de las Escrituras estén de acuerdo en todas las cosas en estos días. Así que no me quita mucho el sueño el hecho de que puede haber algunos estudiosos que las Escrituras que disputen este punto. Pero a través de mi propio estudio, y he comprobado esto con otras personas que están más calificadas y eruditos, mejor entrenados que yo, ayuda. Ha sido una explicación que ha proporcionado una visión a otros también. No es del todo original, pero para mí fue mi propio descubrimiento antes de que yo lo descubriera en los escritos de otros grandes autores santos y sabios. Bueno, pues aquí ya tenemos despejada la primera pregunta y todo esto, la cena, la última cena, la muerte de Jesucristo, pues ahí en la cruz, y la Eucaristía forman partes de la misma pieza. Entonces es tan importante la última cena como la muerte de Jesús en la cruz, como la Eucaristía. Entonces, pues todo esto nos va dando el criterio de valorar que todo es pues una sola cosa, ¿no? Son las partes de una sola cosa. Y continúa. Permítame un segundo. A mí me llamaba la atención en una ocasión que me decían que en cada misa Jesús se entrega por nosotros, así como Jesús se entregó en la cruz en ese momento, cada vez que se realiza la misa, cada vez que realizaron, desde que murió Jesús, que los primeros apóstoles empezaron a hacer la fracción del pan, desde cada una de esas es una entrega por nosotros. Entonces también tenemos que tener el respeto por la Eucaristía. ¿Cuántas personas hay veces? El otro día me sucedió en misa que sonó el teléfono de una persona en plena consagración. El sacerdote tenía el cáliz levantado
Y una señora estaba contestando, literal, es que estoy aquí en misa. Hay veces no vemos la grandeza de que en ese momento se está entregando Cristo por nosotros, en ese momento, y a veces estamos hablando por teléfono. Tenemos que ver realmente la importancia de lo que está sucediendo, y a veces lo estamos dejando de lado. El domingo pasado el sacerdote decía, bueno, sí, es que pues sí, murió Jesús, no, pues sí, no, pues se entregó por nosotros. Ya no le vemos la importancia que debemos de darle, y por eso precisamente esta importancia de que así como lo vemos en la cruz, como lo vieron físicamente, nosotros así lo podemos ver en la Eucaristía. Precisamente, claro, es el punto, Vero, por lo cual estamos siguiendo esta transcripción del doctor Scott Hahn, porque él, desde su perspectiva de que era presbiteriano y anticatólico además, pues él acosaba mucho a los católicos y decían que estaban haciendo como un acto de idolatría al adorar a Jesús Eucaristía, y por eso cobra tanta importancia su estudio desde su perspectiva, y lo que tú dices, ya dejar ese hábito o esa costumbre en que no podemos valorar en toda la magnitud a nuestro Señor que está ahí presente, ¿no? También los protestantes dicen que todo esto es como un memorial, ¿no? Como un recuerdo nada más de lo que sucedió en aquellos días. Y esto seguramente que es más que un memorial. Como tú dices, está Cristo, está Dios presente en esa Eucaristía, ya de una manera incruenta, como si fuera algo como un momento eterno, ¿no? Ese Calvario y esa resurrección que viene de nuevo a nosotros cada vez que el sacerdote consagra la Eucaristía y que levanta la forma eucarística y también el cáliz. Bueno, y continúa el doctor Hahn, ¿no? Todo el tiempo no nos va a ser posible terminar, pero bueno, vamos adelantándole. Cuando pensamos en la forma que Cristo instituyó la Eucaristía, obviamente nos colocamos en la habitación superior, en ese cuarto, en la parte superior, y recordamos justamente algunos hechos bien conocidos. Él y sus discípulos estaban celebrando la fiesta que conocemos como la Pascua. Probablemente la fiesta más importante de todo el calendario judío en aquel entonces, y ahora también, ¿verdad? Es el más importante, la fiesta más importante, aunque en la práctica pues no lo hagamos, porque le damos más importancia a la Navidad, ¿verdad? Nos juntamos en familia, hacemos una gran cena, nos desvelamos, platicamos, es una gran fiesta, y en Pascua pues no lo hacemos, ¿verdad? Sería un buen momento para comentar que podríamos hacer una comida, una cena y festejar precisamente lo que tú decías, el reconciliarnos ya con el Señor y tener la esperanza de que estaremos, si Él lo permite, toda la eternidad. Y probablemente esta fiesta, que es la más importante también para los judíos en aquel entonces y hoy, ya que marcó el evento que significó el acto de la salvación de Dios, lo que decíamos, la obra de Dios. Siglos, más de 1000 años antes, cuando Moisés y las 12 tribus de Israel se encontraron a sí mismos como esclavos en el Bajo Egipto, y ustedes saben cómo fue que Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente y le dijo: ve y dile a Faraón lo siguiente: Israel es mi hijo primogénito. Esto es hermoso, ¿verdad? Y ahora podremos tener una especie de santos celos de que Israel es el hijo primogénito, o también nosotros somos hijos primogénitos. ¿Cómo ves? Bueno, el pueblo elegido sabemos que es Israel, pero a nosotros nos ha adoptado como hijos precisamente, y además para Dios no hay tiempo ni espacio. Entonces Dios nos quiere salvar a todos, precisamente murió por todos. Entonces pues yo creo que no cabría un celo de decir ustedes primero, nosotros después, porque sabemos precisamente cómo esos denarios, ¿no? Nos van a dar lo mismo a los que llegamos después que a los que llegaron primero. Haces bien en hacer esta comparación con la palabra de Dios,
igual que se podría hacer con el hijo pródigo, ¿verdad? Fue el hijo menor, no el primogénito, el que precisamente pidió la herencia y la despilfarró en aquel pueblo lejano, y después cuando llegó, pues lo abrazó como si fuera el primogénito y le hizo fiesta y le mató ahí un becerro para celebrar. Y pues le da el anillo y le da las sandalias, que es precisamente el volverle a dar pues el ser hijo, precisamente, de la dignidad de hijo. Exacto. Bueno, y continúa el doctor Scott Hahn acerca de esta declaración, que es muy interesante. A ver, Vero. Para empezar, porque esta idea de hijo primogénito es muy esencial para la propia Pascua. Israel es mi hijo primogénito. Dios está diciendo algo a Egipto y a todas las demás naciones. Ustedes están esclavizando e ignorando y maltratando a su hermano mayor. Esto implica que todas las naciones ante los ojos de Dios son como hijos, pero ese respaldo a Israel le daba una clase de primacía, como la del hermano mayor. Israel es mi hijo primogénito. Ve y dile a Faraón que Israel es mi hijo primogénito. Déjalo ir para que me sirva, o de lo contrario mataré a tus hijos primogénitos. Y ustedes conocen pues ya la historia sobre las plagas, lo que nos contabas hace rato, y de cómo llegaron a Egipto y cómo el faraón mantenía el endurecimiento de su corazón y alejamiento de Dios. No los escuchó, o él escuchaba y actuaba como si fuese a perder, a ceder, pero en el último minuto se daba la vuelta, decía que sí, y a la mera hora decía que no. Por fin llegó la 10ª plaga, que era la plaga del ángel exterminador, el ángel de la muerte, como tú decías, y todos los hijos primogénitos de Egipto murieron, excepto los que, como tú bien dices, estaban protegidos bajo la sangre de ese cordero. Los primogénitos deberían de morir, no solo los hijos de los primogénitos de Egipto, sino también, como dices, los ganados y todos. Si ustedes y su familia a través del Padre agarraban un cordero y lo sacrificaban y rociaban la sangre sobre el dintel de la puerta y se comían la comida, ustedes podían despertar y su hijo primogénito lo encontrarían vivo. Y por supuesto las familias egipcias no lo hicieron. Por eso las familias, por eso hubo una gran tristeza. Inclusive vemos que el hijo de Faraón también falleció. Las familias israelitas sí lo hicieron, y por eso ellos fueron sacados en el éxodo hacia el monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto con ellos. Recordemos que él hablaba con Moisés en el monte elevado, donde él, como un padre, entró en una relación amorosa con su hijo. Es casi como una boda nupcial, es como un encuentro matrimonial. Ese es el trasfondo del Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios poco a poco va llevando a su pueblo. No fue de la noche a la mañana, fue llevando poco a poco a su pueblo hasta que llegó a la tierra prometida, y eso no fue rápido, eso duró 40 años. Entonces nosotros también poco a poco en este tiempo de poder reflexionar y ver nuestros pecados, Dios nos da tiempo. ¿Te acuerdas aquella reflexión, bueno, esa parábola que decía que iba a abonar la tierra y que iba a aflojarla, ¿verdad? Que ya habían pasado 3 años. Sí, y no daba fruto. Entonces yo veía ahora el Domingo de Ramos, veía personas que han cometido mucho pecado, y que yo digo, bueno, me puse a reflexionar, ¿no? Yo dije, bueno, tanta gente buena que hay, pero también hay gente malvada. Pero yo decía, bueno, aquí siguen. ¿Por qué? Porque Dios precisamente está queriendo que ellos se salven. Mucha gente que vemos que pues es que no cambia su vida, pero Dios está haciendo ese abono, ese mover la tierra para que ellos puedan poco a poco ya volverse a Dios. Y como lo decíamos hace rato, que quiere que todos nos salvemos.
Así es, y que necesita un ingrediente, el único ingrediente en el que se basa el amor, que es la libertad, ¿no? Que nosotros escojamos estar con el Señor. Bueno, pues ya tenemos justo unos minutitos nada más para hacer nuestras conclusiones. Sí, nos vamos a alargar en este tiempo pascual. El próximo programa esperamos ya cerrar, pero nos quedamos con estos elementos, los principales, que había que conseguir un cordero, que había que comer al cordero y que había que marcar las jambas y el dintel de la puerta con la sangre. Aquí pues yo concluyo que ahora esas marcas de la sangre del cordero pues es precisamente el cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo en Jesucristo, su Hijo amado, y que el dintel y las jambas de entrada a nuestro corazón y a nuestra alma pues debe estar marcada con esa sangre del cordero, y que celebramos cada vez que vamos a misa, como lo decíamos, en nuestras parroquias, entre semana, en la mañana, en el día, en la tarde, el domingo, en cualquier día que celebremos la Eucaristía, estamos celebrando la Pascua del Señor. Y por supuesto, pues la muerte pues es el pecado, ¿verdad? Y eso está pues ya vencido, y es la herencia que nos deja nuestro Señor para solventar pues todas las tentaciones que el mismo Señor también pasó, y que con su ayuda podemos solventarlas. Decíamos que en el Padre Nuestro no pedimos quítanos, Señor, las tentaciones, sino no nos dejes caer en tentación. Pues vamos avanzando, y van a ver qué conclusión tan bonita para el próximo miércoles, en que veamos cómo se une esa última cena, cómo se une la cruz de nuestro Señor, y cómo se une la Eucaristía, y con las cosas, los elementos que ahora tenemos que cumplir, y que seguramente se va a unir también en el reino de los cielos, ¿no? En el momento eterno, en el Apocalipsis. Así que en esa nueva Jerusalén entraremos a la tierra prometida, en que mana leche y miel. Sí, porque tú decías la vez pasada que qué pasó con esa cuarta copa, por qué Jesús no la tomó, la dejó inconclusa la última cena, qué es lo que pasaría. Entonces vamos a comentarlo el próximo miércoles, qué pasó con esa cuarta copa, Jesús cuándo la tomó, en qué momento, y pues vemos que no quedó inconclusa la última cena, simplemente le puso como una pausa. Y después, bueno, ya no lo vamos a comentar el próximo miércoles. Sí, si no nos cuentas la película. Si no nos cuentas la película. Y pues bueno, no comentamos la vez pasada, Jorge, de lo que son las palmas. Ya nada más rápidamente, todos asistimos al Domingo de Ramos, y esa palma pues significa que cuando la pongamos ahí en nuestra, nuestros amigos que ya la pusieron atrás de la puerta, pues no es para que entre el ladrón o no entre el ladrón, sino para que todas las personas que la vean ahí sean testigos de que nosotros en nuestra casa proclamamos como Rey a Cristo. Exacto. Eso es lo que significa la palma, y pues que estamos siguiendo en ese camino del Calvario, también de la cruz, a Cristo hacia su Pascua de Resurrección. Exacto, y esa palmita pues es un símbolo, también un símbolo de esperanza, cuando nos sentimos deprimidos o que tenemos algún familiar enfermo, nosotros mismos, ver hacia ese símbolo de cruz en esa palma, pues es la entrada triunfal de Jesús a nuestros corazones, que nos tendrá que levantar, y que nos tendrá que dar la esperanza de que vamos por buen camino, y de que, como tú decías, todos los días son días de conversión, de acercarnos a nuestro Señor. Y también ayer pasamos en esta misma cabina, fíjate que no lo había oído, el Vía Crucis del enfermo, y me llamó mucho la atención que el enfermo, en uno de los puntos, le decía a Dios que su cama era el altar, y yo estaba haciendo la comparación y el símil, que siempre que hay un altar significa sacrificio, ¿no? Entonces el sacrificio del enfermo allí postrado en su cama,
pues está tomándole sentido al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Así que pues esa palmita también puede servir para los enfermitos, para todos los que están deprimidos, recordar que ya el triunfo ya está dado, que es cuestión nada más de, pues, no sé, porque yo no estoy enfermo ahorita, ¿verdad? Pero sí, porque dirían, tú estás hablando de esto porque no estás enfermo, pero ojalá que el Señor me dé la fortaleza y la valentía de que si es su voluntad de que yo padezca alguna enfermedad, pues encontrarle el sentido también al dolor y al sufrimiento, como lo hizo Jesús por todos nosotros. Bueno, pues no sé si tengas algo que Pues ese agregar. Vía Crucis del Reenfermo sí, yo sí lo conozco. Ajá. Y es muy recomendable, de veras da mucha paz tanto para el enfermo como para la familia. Nosotros lo rezamos cuando pasó toda la enfermedad de mi suegro, y fue realmente reconfortante tanto para él como para nosotros. Y también a mí, yo tengo un testimonio de una amiga que su hermano estaba muy en contra de la fe y todo, y ese día a mí me lo habían regalado, yo la verdad no lo conocía, le entregué el librito y me dice que hubo una transformación muy fuerte con su hermano. Su hermano falleció, pero lograron terminar todo el Vía Crucis y su hermano al final logró confesarse y pues tener una transformación. Entonces yo creo que ese Vía Crucis del enfermo pues sí es muy recomendable para las personas que estén padeciendo y están en cama. Pues ahí tienen, queridos amigos, si no está enfermo, es una muy buena oportunidad para hacer su obra de misericordia, ¿no? Y visitar al enfermo. Y si sí está enfermo, pues tenga usted ahí la paciencia y encuéntrele el sentido a su sufrimiento, que no es para siempre. La tormenta va a pasar y va a encontrar un nuevo amanecer. Pues muchas gracias, queridos amigos. Bendito sea el Señor. Qué gozo y qué alegría de que pues pasamos por esta Pascua que Él nos regala por su muerte, que Él ha pagado ya en la cruz, que todo el pecado queda clavado ahí en esa cruz y que nos ha salvado. Así que pues les deseamos felices Pascuas ya el próximo domingo. Pues hay que vivir intensamente estos días santos, mañana jueves, que es la institución de la Eucaristía precisamente, jueves sacerdotal, viernes de la pasión muerte, exaltación de la cruz. Exaltación de la cruz. Recordemos que lo más importante es en la tarde la celebración, es importante también lo que es el Vía Crucis, pero eso, como decías, es popular. Lo más importante es en la tarde esa celebración que no es misa, pero es una celebración de la pasión y muerte de Jesucristo. Esa es la más importante, por favor no falten. Muchas personas se cansan en el Vía Crucis y dicen yo ya no voy en la tarde. De veras lo más importante es en la tarde, ojalá que se den ese tiempo de ir. Y queridos amigos, pues no nos resta más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto, muchas gracias.